Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana, el que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino, en nuestro oficio vespertino de cada día, dando comienzo. Seguimos comentando sobre el tema de las vacunas. Hoy han aprobado en la Comisión Europea que puedan vacunarse las vacunas de Janssen, con lo cual parece que eso da un poquito de esperanza para que las vacunas se puedan poner de una manera más rápida. Esperemos que las farmacéuticas puedan suplir la cantidad que pueden ser puestas, no solamente para los países europeos, sino también para todos los países del mundo, porque aquí de lo que se trata es que puedan vacunarse todos los países del mundo. En esta noche, hermanos, nuestra intención de oración en este tiempo de Pascua, de la alegría de la resurrección y de, por decirlo de alguna manera, los beneficios que han resuelto la Pascua del Señor, vamos a pedirle al Señor que nuestro tiempo de oración personal, diario, pueda ser un tiempo de oración de mucha bendición espiritual. Hoy vamos a hablar de algunos pasos para hacer que nuestras oraciones, nuestro tiempo de oración sea más efectivo. Vamos a hablar de las peticiones respondidas, etc. Pero sobre todo, en esta noche pedir que nuestro tiempo de oración sea un tiempo de paz, un tiempo de provecho espiritual, donde podamos sentir la paz del Señor, podamos sentir que estamos en su presencia, podamos sentirnos reconfortados. Es como ese hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre. Sentir que estamos de vuelta, que estamos con el Señor, que estamos con el Padre y que podemos sentirnos tranquilos, seguros, en paz y renovar nuestra fuerza y renovar nuestra visión, nuestras metas, nuestros objetivos, poder renovar nuestra vida delante del Señor. Así que esa va a ser nuestra intención de oración en esta noche, pedirle al Padre que nuestro tiempo de oración puedan ser de mucha bendición. Padre, en esta noche te agradecemos como cada día el que nos permitas poder venir a tu presencia con acción de gracia, con regocijo, con alegría. Poder venir a tu presencia, Señor, con la esperanza, con la expectativa de saber que tú siempre nos quieres bendecir. Con la alegría de saber que volvemos a nuestra casa. Con la alegría de saber que tú nos estás siempre esperando con los brazos abiertos. Con la alegría de saber que cuando nos acercamos a ti, Señor, tú te acercas a nosotros. Con la alegría de saber que nos has amado tanto, que nos has amado primero y que nos quieres seguir amando por la eternidad. Gracias, Señor. Te pedimos por todos los cristianos en el mundo que estarán en sus tiempos de oración buscándote. Te pedimos, Señor, que en esos tiempos en que te buscan puedan ser tiempos de refrigerio, tiempos de bendición y tiempos de renovación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y damos comienzo, hermano, a nuestra liturgia de oración como cada noche y decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el párrafo número 2 de nuestra liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Hoy del resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas.
Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, ahora es el momento de cada noche de reconocer con sinceridad que podemos haber estado muy lejos de cumplir fielmente la voluntad del Señor para nuestras vidas. Es el momento de venir con humildad a su presencia, con un corazón contrito, para confesar todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones, con la seguridad maravillosa de que Él siempre escucha nuestra súplica. Oremos, hermanos. Padre omnipotente y misericordioso, confundidos estamos y avergonzados de levantar nuestro rostro en tu presencia, y con humildad y amargura de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente los designios y deseos de nuestro propio corazón, hemos quebrantado tus santos mandamientos, no hemos hecho lo que debíamos, antes bien hemos puesto por obra lo que no debíamos hacer. Mas tú, Señor, apiádate de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restablece a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, que no desecha al pecador que a él acude para salvación, oiga vuestro ruego, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que sea vuestra vida de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hacemos lectura ahora de un salmo. Vamos a leer el salmo número 34, salmo 34, que dice de la siguiente manera, un salmo realmente maravilloso, muy hermoso, y dice así. Dice: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Yo me glorío del Señor, que lo escuchen los humildes y se alegren. Engrandeced conmigo al Señor, ensalcemos juntos su nombre. Consulté al Señor y me respondió, librándome de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se sonrojará. Este pobre clamó y el Señor lo escuchó. Lo salvó de todos sus peligros. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles protegiéndolos. Gustad y apreciad qué bueno es el Señor. Dichoso el varón que se acoge a Él. Respetad al Señor sus consagrados, que nada le falta a quienes lo respetan. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de bienes. Acercaos, hijos, escuchadme, os enseñaré a respetar al Señor. ¿Hay alguien que ame la vida, que desee años disfrutando bienes? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra bien, busca la paz, persíguela. El Señor dirige los ojos a los justos, los oídos a sus clamores. El Señor se enfrenta con los que obran mal para extirpar de la tierra su memoria. Si gritan, el Señor escucha y los libra de todos los peligros. El Señor está cerca de los atribulados y salva a los abatidos. Por muchos males que sufre el justo, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. Hemos leído hasta el versículo 21, Salmo 34, versículo del 1 al 21. Este salmo de por sí, ya, hermanos, ya no serviría para la enseñanza del día de hoy. Simplemente leyendo este salmo ya podría decir yo, bueno, hermanos, pues ya hemos terminado la enseñanza que estamos dando, vamos a seguir con nuestra liturgia, porque con todo lo que hemos dicho en este salmo, qué maravilla, qué de verdad, qué tremendo las cosas que acabamos de leer. Consulté al Señor y me respondió, librándome de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se sonrojará. Este pobre clamó y el Señor lo escuchó. Lo salvó de todos sus peligros. Gustad y ved
qué bueno es el Señor. Dichoso el varón que se acoge a Él. Qué maravilla. Bueno, pues seguimos con nuestro estudio. Aclaro de momento que estoy con el ordenador, que no sé si va a funcionar bien o no. Hace 5 minutos que he terminado de arreglar lo que tenía que arreglar para poder dar el estudio con el ordenador delante, mi portátil, y si no, pues tengo el móvil por si acaso. Estamos ya en el 7º estudio de este tema general que estamos usando, hablando en este tiempo de la Pascua. Acordaros, Pascua, alegría de la resurrección. Alegría, alegría. Cantábamos el domingo de resurrección una canción antigua que yo cantaba hace 40 años. Resucitó, resucitó, aleluya. Y una de las partes decía, alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos es porque resucitó. Amén, qué alegría me da. Que esa alegría la ponga el Señor en todos nuestros corazones. Estamos hablando en el día de hoy, comenzamos para hablar, ojalá y lo pueda terminar en esta noche, hablando de un paradigma bíblico para la oración. Quiero empezar, como cada noche, con una frase. Esta es de R.A. Torrey, un escritor clásico que ha escrito mucho sobre la oración precisamente, y él dice esta frase, dice, antes de hacer una petición deberíamos tener una conciencia clara y vívida de que estamos hablando con Dios, y deberíamos creer que Él está escuchando nuestro ruego y va a darnos eso que le pedimos. Ahora sabemos lo que es la oración, sabemos por qué orar, cómo asegurarnos de que nuestra oración sea eficaz, hemos hablado también de ese tema, y cuáles son los 3 principales tipos de oración. Hemos estado 3 días hablando de ello. La oración de intercesión, que es orar por otros, la oración de peticiones personales, pido por mis cosas, y la oración devocional. Fijaros, oración devocional, versículo 6 del Salmo que hemos leído hoy, que se me ha quedado grabado, contempladlo y quedaréis radiantes. Contempladlo y quedaréis radiantes. Qué manera más bonita de definir la oración contemplativa. Estamos en su presencia de una manera devocional y esa contemplación, ese contemplarlo a Él nos deja el rostro radiante. Nos recuerda precisamente ese rostro que irradiaba luz de Moisés cuando bajó de estar en la montaña del monte Sinaí con Dios cuando le estaba entregando las tablas de la ley. Bueno, pues ahora que sabemos, hablamos de la intercesión, hablamos de las peticiones personales, de la oración devocional, hemos hablado también de los temas de la oración y hemos hecho hincapié, acordarse de los frutos del Espíritu Santo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la alegría, la paciencia, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, mejor dicho, el fruto del Espíritu. Tenemos la tendencia a decir los frutos, pero es el fruto en realidad. Es un solo fruto que tiene todos esos aspectos. Y hemos hablado también de la sabiduría del Espíritu, que el Señor, que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Precisamente ese no andar en tinieblas significa contar con la sabiduría que el Espíritu Santo quiere traer a nuestras vidas para que no andemos a ciegas. Como decía Pablo, yo no ando como el que golpea al aire. Él dice, yo hago una cosa y prosigo adelante hacia la meta. Él sabía y tenía muy claro a dónde ir y qué hacer, pero no porque él fuera una persona con una capacidad mental extraordinaria, sino porque era dirigido por el Espíritu Santo. Y hemos hablado también, hermanos, de la perseverancia. Bueno, hoy vamos a hablarlo de una forma muy sencilla. Vamos a considerar los 5 pasos que debemos dar cuando realmente oramos. Acordaros que yo he dicho en varias ocasiones ya que una verdadera oración es aquella que cuando yo oro algo cambia dentro de mí. La oración implica dejarnos ser transformados por Dios. La oración no es simplemente repetir palabras en el caso de la liturgia, ni es simplemente estar en silencio, nada más, sino que tenemos que tener un corazón de carne, dócil, con una tierra buena, donde la palabra de Dios pueda ser sembrada y dar el fruto,
para el cual Dios le está enviando y que nuestras vidas sean transformadas. Estoy completamente en contra, totalmente en contra del famoso refrán que dice, a ver si me acuerdo ahora, lo iba a decir, ahora no me acuerdo, genio y figura hasta la sepultura. No, eso en la vida cristiana es totalmente falso, porque eso de lo que habla es de que lo que somos seguiremos siendo. No, perdona, no. Dios transforma nuestras vidas y Dios hace que cambiemos radicalmente cómo éramos, lo que hacíamos, lo que pensábamos, para en la vida nueva en Cristo comenzar a hacer cosas diferentes, pensar de una manera diferente, vivir de una manera diferente, en adecuación a cómo el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Bueno, pues vamos a hablar hoy de 5 pasos que tenemos que dar para cuando realmente estamos orando. Seguir estos pasos nos asegura, de alguna manera, el que estemos siguiendo una perspectiva bíblica para la oración. Aunque no hay en ningún lugar de la Escritura una fórmula de cómo orar, solamente Jesús enseñó una oración que decir, pero no una fórmula, o un sistema, o un método. Lo que vamos a hablar aquí es el resultado del estudio, de un estudio completo de la Escritura. Vamos a ver que encontramos que estos 5 pasos son parte de ese proceso. 5 pasos que nos pueden ayudar a crecer en la oración y sobre todo a un aspecto crucial de la oración, el que podamos entender cómo la perseverancia está relacionada íntimamente con la obtención de respuestas a nuestras oraciones. O dicho de otra manera, muchas veces para recibir respuesta a nuestras oraciones hay que perseverar. Y esto me recuerda la definición que hace un libro sobre la oración cuando comienza diciendo, ¿qué es la oración? Y dice, la oración es un misterio. Quedémonos con esa idea. La oración es un misterio. Finalmente es un misterio. ¿Por qué? Porque ¿acaso Dios no sabe lo que necesitamos? Mejor incluso que nosotros mismos. ¿Y por qué no nos lo concede sobre la marcha? Si Él sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos, ¿por qué nos enseña que tenemos que pedirlo? Pues ahí está parte del misterio de la oración. A lo largo de nuestras vidas cristianas hemos orado y oramos por diferentes aspectos de nuestras circunstancias personales. Cosas que si lo pensamos tranquilamente, para aquellos que están obsesionados por que tiene que estar en la Escritura, o aquellos que dicen la Biblia dice todo el tiempo es la Biblia dice, parece que la vida cristiana es defender lo que la Biblia dice, como que la Biblia necesitara ser defendida. La verdad no necesita ser defendida, la verdad es la verdad, no necesita defensa ninguna. Pero nos obsesionamos con pensar que eso es la vida cristiana, pelearnos con uno, pelearnos con otro, defender por aquí, defender por allí. Bueno, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas peticiones que nosotros estamos haciendo en nuestra vida que no están de manera específica prometidas en la Escritura, pero eso no quiere decir que se estén oponiendo a la palabra de Dios. Por ejemplo, una persona puede pedir, puede orar para que en un determinado día, por ejemplo, te vas a casar y que no llueva el día de tu boda. O estás pidiendo para conseguir un trabajo y tú estás haciendo oración por eso. Es lo que llamamos oraciones circunstanciales, que no aparecen como promesas en la Escritura, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que estamos viviendo hoy en día, evidentemente estamos viviendo cosas que no podrán venir nunca en la Escritura, porque la Escritura más moderna tiene ya 2000 años. Estamos hablando de los evangelios. En los evangelios no se habla de los teléfonos móviles, no se habla de los coches, no se habla de los televisores. Entonces, claro, no va a venir una promesa de Dios que te va a decir, cuando se te acabe la batería del móvil, tú orarás al Padre y Él te dirá, te doy un ratito, una línea más para que puedas terminar de mandar ese mensaje por WhatsApp. Eso es un absurdo, porque hace 2000 años ni existían los móviles, ni existían las redes sociales, ni existía el WhatsApp. Pero eso no quiere decir que
aunque no aparezcan como promesas en las Escrituras, estén contradiciendo la palabra de Dios. Este es un concepto muy importante que lo tenemos que retener. El Espíritu Santo nos puede dar en el corazón la impresión de que efectivamente Dios nos quiere conceder una petición específica. Sin embargo, incluso esas impresiones, no se nos olvide, finalmente son subjetivas. Es decir, tenemos que ser cautelosos antes de llegar a esa conclusión de que el Espíritu Santo nos ha prometido algo simplemente porque lo estamos deseando. Cuidado, no confundamos nuestros deseos con que Dios nos quiera, en su voluntad soberana, nos quiera conceder algo. Bueno, vamos a ver estos 5 pasos. ¿Cuáles son? Son muy sencillos, pero tenemos que entrar en algunos conceptos que es importante que los manejemos para poderlos entender mejor. El primero de ellos es el paso número 1, el más importante, que es cuando empieza la oración, es el tener la capacidad de ponerle palabras o verbalizar nuestras peticiones al Padre. Es decir, el primer paso de la oración se puede definir como identificar una solicitud específica, una petición específica, y ponerla, fíjate, algo tan simple, ahora voy a explicar que no es tan simple, ponerla en palabras ante Dios. Tenemos que, lo que estamos pensando o entendiendo, tenemos que ponerle sus palabras. Muchas veces la gente piensa en todas las cosas que necesita o quiere. Muchas veces pensamos, pues yo necesito esto, yo quiero lo otro. En fin, pensamos cosas, pero resulta que al final de cuentas nunca oramos realmente por ellas. Para tales personas resultan acertadas esas palabras del apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, versículo 2, cuando dijo: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Esto nos confronta a todos en esta noche y nos hace preguntarnos: ¿habrá cosas que no tenemos porque no las hemos pedido? Como diría aquel, sálvese quien pueda. Ahí queda una primera cosa para reflexionar. Recordar, Dios conoce cuáles son nuestras necesidades. Fijaros lo que dijo Jesús, dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero aquí viene el misterio, requiere que hagamos peticiones específicas, porque hacerlo nos va a llevar a interactuar con el corazón de Dios y a crecer en nuestra relación con Él. A veces Dios responderá a nuestros pensamientos poco claros sin que le pidamos, pero la Escritura lo que nos enseña es que tenemos que hacer peticiones específicas a nuestro Padre. Dice en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Así que los beneficios de ponerle palabras a nuestras oraciones incluyen el que podamos identificar claramente nuestras peticiones. Una vez que identificamos claramente nuestras peticiones, fortalecer nuestra fe y nuestro sentido de comunión con Dios, de asociación con Dios, ayudar también a que nuestras mentes no divaguen y nos mantengamos concentrados durante nuestro tiempo de oración. Dicho de otra manera, primer paso, saber qué queremos y qué vamos a pedir. Segundo paso, ahora aquí entramos en otras profundidades. Recibir las peticiones primero en el mundo espiritual. Aquí tenemos que hablar de algo que yo he dicho en algunos de los estudios y que hay que repetirlo para recordarlo porque se nos olvida. Y es la realidad de que existen dos mundos, el espiritual y el material. Hay físicos que hablan incluso de dimensiones. O sea, ya se está hablando de la posibilidad de que no solamente haya, dicen los investigadores, que pudiera haber vida extraterrestre en otros planetas, dado la inmensidad del universo, lo cual yo no encontraría ninguna
cosa contradictoria con la palabra del Señor, para nada. Igual que creó Dios la tierra y los cielos, ha podido crear otras tierras. Dios es tan grande que eso para Él no es una limitación alguna, para nada. Pero también hablan de otras dimensiones materiales. Es decir, esta sería una dimensión y podrían existir infinitas dimensiones. Bueno, pues dado el tamaño de Dios, que es infinito, pues también podría ser otra posibilidad. Pero aquí, en la Tierra donde estamos, podemos decir que hay dos mundos. El mundo físico, natural, que podemos ver con nuestros sentidos. Hay sentidos que son ayudados en el caso de niveles microscópicos, partículas atómicas o incluso subatómicas más pequeñas que los átomos todavía, o también el macrocosmos, el universo, con los telescopios gigantescos que están ya incluso en los satélites. Acaban de fabricar uno nuevo que parece que va a darnos unas imágenes más espectaculares todavía. Mundo físico, el mundo de los datos, el mundo de lo material. Pero, igual de real que es el mundo físico, es el mundo espiritual. Por ejemplo, en la visión de Apocalipsis que tiene Juan acerca del cielo, es decir, el mundo espiritual, se nos habla de un trono donde hay alguien sentado en ese trono, hay un cordero que es Jesús, hay 24 ancianos, luego cuenta que hay millones de millones, es decir, billones de ángeles. Se nos habla también de una gran multitud, de toda raza, de toda lengua. Se nos habla de unos 144.000 vestidos con túnicas blancas. Así que hay un espectáculo ahí en el mundo espiritual que es real, exactamente igual de real. Bueno, yo he escuchado, y con razón, algunos teólogos que el mundo espiritual es más real que el mundo material todavía, porque el mundo material está abocado a su terminación, mientras que el mundo espiritual es eterno, es para siempre. Entonces, claro, a veces los cristianos nos volvemos tan materialistas que se nos olvida de la parte espiritual, del mundo espiritual que nos enseña la palabra del Señor. Por ejemplo, el cuerpo glorioso en el cual resucitó Jesucristo no está sujeto al tiempo ni al espacio, pero Él tiene un cuerpo físico. Su cuerpo se puede tocar y Él puede comer, pero al mismo tiempo puede aparecerse en mitad de una sala atravesando las paredes sin tener que utilizar la puerta. O puede aparecer en un lugar y después en otro lugar distante, porque el cuerpo no está sometido a la limitación del espacio y del tiempo. Es otra dimensión que desconocemos desde un punto de vista físico cómo funciona, porque es un mundo espiritual. Tenemos el caso de los ángeles, los servidores de Dios, los ministros de Dios. Y sabemos que hay ángeles buenos y sabemos que hay ángeles malos. Esto daría para todos unos estudios, quién sabe si algún día vamos a tocar también hablar del mundo espiritual de una manera más profunda, para que podamos entenderlo mucho mejor. Entonces aquí al nivel de la oración estamos en el paso número 2 y yo estoy diciendo que tenemos que recibir nuestras peticiones en el mundo espiritual. ¿Dónde está el mundo espiritual? Donde está Dios sentado en su trono, en los cielos. Pensemos por un momento que cuando digo recibir las peticiones en el mundo espiritual me estoy refiriendo al cielo. Yo oro en la tierra y mis peticiones son oídas, ¿dónde? En el cielo. Y cuando la Escritura declara que Dios oye nuestras oraciones, lo que quiere decir es que está aprobando nuestras solicitudes. Dice este pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, muy interesante, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que, hermanos, será importante conocer la voluntad de Dios, porque cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios, sabemos que Él oye y que aprueba la petición, así que debemos recibirlo en el mundo espiritual con confianza.
Y entonces recibimos nuestras peticiones de dos maneras. Primero, las recibimos en el mundo espiritual. Y después las tenemos en el mundo natural, que es el momento cuando las vemos con nuestros propios ojos. Para entenderlo en cierta manera, ¿no? Vamos a decirlo así. Elías oró y dejó de llover. Pero luego nos cuenta la Escritura que Elías oró otra vez, 2 años o 3 años, no recuerdo bien, varios años después, Elías ora y cuenta la Escritura de que para orar mete su cabeza entre las piernas. Una postura realmente extraña. Tiene una explicación, pero nos desviaría del tema, pero los rabinos le dan una explicación a esa manera de orar. Y él está orando ahí. Ora, en el cielo le escuchan y responden a su oración. Está en el nivel del mundo espiritual. Él ya sabe que la oración ha sido respondida. Entonces se levanta y le dice a su criado, ve y mira. ¿Por qué le dice ve y mira? Porque él ya sabía que su oración había sido respondida. Y entonces, en la primera vez el criado le dice, no veo nada. Y él sigue orando. Ahí entra en terreno la persistencia cuando no vemos la respuesta a nuestras oraciones. Y él vuelve a orar. Y vuelve a orar, creo que oró 3 veces. A la tercera manda al criado y le dice el criado, ve una nubecita pequeñita. Simplemente una nubecita pequeñita le bastó a Elías para ya saber que su oración había sido respondida en el mundo material. Ya venía el aguacero de camino. Y él solo vio una nube pequeñita. Y eso nos habla de la fe. En otra ocasión, Jesús nos da la misma enseñanza. Jesús llega frente a la tumba de Lázaro y él dice una oración cuando menos significativa. Él dice, Padre, gracias porque tú me has oído. ¿Qué le había orado Jesús al Padre? Jesús le ora al Padre la resurrección de Lázaro y va al cielo. Y el Padre desde el cielo le manda su respuesta en el mundo espiritual. Y Jesús ya sabe que el Padre le ha respondido, pero Lázaro no ha resucitado todavía. Y entonces ahí es cuando Jesús dice con total confianza, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. Pero la oración había sido respondida, contestada, primero en el mundo espiritual. Acordarnos que muchas peticiones de oraciones circunstanciales que no están prometidas en la Escritura nos hace ver que no podemos tener una total seguridad de que el Señor haya aprobado nuestra petición hasta que la responda y la veamos físicamente. Evidentemente, si tú pides por algo y Dios te lo da, es que Dios te ha respondido, ¿verdad? Bueno, otros dirían casualidad. Que eso también puede pasar. Tú estás orando pidiéndole al Señor por algo, luego pasa y todavía tú te crees que ha sido una casualidad. ¡Oh, qué casualidad! Mira, estaba yo orando por esto y mira lo que ha pasado. No, vamos a ver, estaba orando. Así que es que Dios ha respondido a tu oración. Siempre nos puede quedar la duda de qué hubiera pasado si no hubiera orado, pero una vez que he orado, se supone que es que Dios me ha respondido. El paso número 3 consiste en creer que voy a recibir lo que he pedido, la fe. Jesús precisamente habló de la necesidad de creer que recibiremos lo que pedimos en el mundo espiritual, como condición para recibirlo en el mundo natural, terrenal. Entonces dice Jesús, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, fíjate cómo lo define, creed que los recibiréis. Voy a abrir un paréntesis, que los recibiréis en el espíritu, mundo espiritual, y dice, y recibiréis. Y uno pareciera que ya lo ha recibido, ¿no? Sin embargo, Jesús dice, y os vendrá. ¿A dónde vendrá? Al mundo natural. No está escrito mundo espiritual y mundo natural, pero vemos el esquema que no falla. Repito, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Creed que lo recibiréis. ¿Dónde lo recibiremos? En el espíritu. Y os vendrá. Si lo recibimos en el espíritu, nos vendrá. ¿A dónde nos vendrá? Al mundo natural. Es decir, que cuando pedimos algo de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos de creer que tenemos algo así como que dijéramos el título de propiedad de nuestra respuesta.
lo recibimos en el mundo espiritual, en el reino espiritual. Y a su debido tiempo, la respuesta se va a manifestar en el reino natural. Elías oró y lo recibió en el mundo espiritual. Y él sabía ya que iba a llover. Estaba esperando la manifestación en el mundo natural. ¿Cuál fue la manifestación en el mundo natural? Esa nubecita. En el momento que él vio una nubecita, salió corriendo porque ya sabía que le iba a pillar el agua. Imaginaros si sabía que iba a llover, y bastante. Así que esta es, digamos, es la manera. Las bendiciones espirituales, fijaros que hay un texto bíblico en Efesios capítulo 1, versículo 23, que habla de que, dice bendito, a ver si lo sé decir de memoria, dice algo así como bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Ya tenemos, nos ha bendecido, pasado, ya nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Por eso ahora cuadra que dice, entonces, cuando estemos en la eternidad, en el mundo venidero, allí no habrá lágrimas, allí no habrá enfermedad, allí no habrá dolor. ¿Por qué? Porque nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales. Tenemos todas las clases de bendiciones espirituales en Cristo, en los lugares celestiales. Ahí lo tenemos todo. Entonces, cuando estamos pidiendo desde aquí, le estamos pidiendo que algo que ya nos ha dado, nos lo dé, nos lo manifieste aquí, en el mundo natural. ¿Qué incluyen las bendiciones espirituales? Incluyen, fijaros, incluyen que el Espíritu Santo more en nosotros. Incluyen esa autoridad de Jesús impartida a sus discípulos cuando le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Toda autoridad le es dada a Jesús y Él la traspasa. La autoridad de Jesús que nosotros recibimos de parte de Él. Incluye la promesa de la provisión, la promesa de la protección, la promesa de la dirección de Dios para que podamos hacer su voluntad y muchas más cosas. En el reino espiritual, entonces, Dios ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice Pedro en la epístola de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Tenemos que ser entonces conscientes, muy conscientes, de distinguir entre el reino espiritual y el natural para entender de qué manera funciona la oración. Cómo pasan nuestras peticiones del reino espiritual al natural. Por medio de lo que ya hemos hablado, de una oración santa, perseverante y una oración con fe. Otra vez recordamos, no podemos estar seguros de recibir algunas de las peticiones relacionadas con nuestras circunstancias personales hasta que las veamos cumplidas. Y ahí podremos decir que son respuestas a nuestras oraciones. El paso cuarto, un poquito más deprisa voy, recordarle a Dios su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Este paso es muy, muy importante. Significa que le tenemos que recordar al Señor continuamente lo que Él nos ha prometido y lo que ya nos ha dado en el reino espiritual. Fijaros, hay una profecía de Isaías, capítulo 62, versículo del 6 al 7, que dice, los que hacéis que el Señor recuerde, los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca. Se está refiriendo a la promesa dada por Dios. Los que os dedicáis, los que hacéis que el Señor recuerde. Hemos hablado, acordaros, de las promesas bíblicas, más de 7.000 en la Escritura, que son como un documento legal, como el título de propiedad de lo que ya poseemos en el Espíritu. Esto también es verdad en cuanto a las promesas de bendición sobre nuestras propias circunstancias, que el Espíritu Santo habla a nuestros propios corazones. Ahora, las bendiciones circunstanciales son subjetivas, no son promesas directas de la palabra, de manera que tenemos, repito, que ser cuidadosos, no atrevidos y esperar
hasta que el Señor responda a una petición para ver si la aprueba o no la aprueba. El quinto paso, bueno, todavía podemos recordar, para remachar un poquito más este punto, que quiero ir más deprisa de la cuenta, dice también el profeta Isaías, un texto muy interesante, capítulo 43, versículo 26, dice: hazme recordar y entremos juntos a juicio, razona tu causa. Es Dios hablándole al hombre. Entonces lo que hacemos es recordarle a Dios sus promesas, agradeciéndole lo que ya nos ha dado y con la certeza de que se manifestará en lo natural, en el tiempo de Dios, aquellas cosas que Él ya nos ha dado. Entonces pasamos, digamos, al punto de recordarle continuamente a Dios sus promesas con acción de gracia, y eso nos posiciona para poderlas recibir en el mundo natural. Recordar que Jesús enfatiza el valor de la perseverancia y de la insistencia en pedirle que nos entregue sus bendiciones. Ahí encontramos pasajes, por si los queréis leer en casa tranquilamente, en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8, Lucas 11 del 5 al 10 y 18, versículo 1 y versículo 7, donde el uso del verbo es el presente continuo, que significa un estar pidiendo constantemente, es decir, es un pedir y seguir pidiendo y seguir insistiendo y seguir llamando y seguir hablando y seguir buscando hasta que recibimos la respuesta. Dijo Jesús también, en conclusión a estos pasajes que acabamos de leer, en Lucas 11, versículos del 8 al 9, dice: sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará. Lo dice Jesús, que seamos inoportunos, que seamos persistentes. Está registrando una parábola también en Lucas 11, versículos del 5 al 10, en el cual Jesús le cuenta a sus discípulos como una forma de enseñarles la disposición del Padre a responder su oración. El mensaje es que el Padre es movido por la persistencia. En esta parábola le está animando Jesús a sus discípulos a que no dejen de estar pidiendo continuamente. La idea es estar pidiendo hasta que lo que hemos solicitado se manifieste en el mundo natural. Pablo también nos llama a la oración con toda perseverancia y a rogar encarecidamente en la oración. Dice Efesios 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, en todo tiempo. En Colosenses capítulo 4, versículo 12, dice Pablo también, hablando de Epafras, dice: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras estaba orando, rogando encarecidamente. Debemos persistir hasta que recibimos las peticiones que están de acuerdo con la voluntad de Dios. No dejemos de pedir. Último paso, con este terminamos: recibir las respuestas en el mundo natural. Las oraciones que están en la voluntad de Dios siempre van a ser respondidas en el tiempo de Dios y a su manera. Esto hay que tenerlo en cuenta, así que no nos dejemos vencer demasiado pronto ni desanimarnos si hay una demora en la respuesta, porque hay razones por las que Dios retrasa su respuesta, como ya veremos. Es la pregunta del millón: ¿por qué Dios se demora en responder a algunas oraciones? Ahí pueden contribuir muchos factores, donde se incluye el concepto del tiempo de Dios, la resistencia del mundo espiritual maligno, el libre albedrío del hombre, el deseo del Señor de trabajar en asociación con su pueblo y el valor que el Señor le da a nuestra comunión con su corazón y entre nosotros. Por ejemplo, como hemos dicho, el tiempo de Dios suele ser muy diferente del nuestro. Nosotros podemos querer, como casi siempre, tener una respuesta inmediata de todas las cosas, pero Dios tiene un propósito, tiene un plan y nos puede dar la respuesta en un momento diferente, en etapas distintas a las que nosotros esperábamos. Con respecto a la reticencia del mundo maligno, tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo como cuando Daniel se dispuso a orar, Daniel el profeta, y estaba orando y no venía la respuesta a su oración. Y entonces resulta de que se le presenta un buen día el ángel Miguel, y en Daniel 10, versículo 13, fijaros lo que dice. Dice: mas
esta es la respuesta que le da el ángel Daniel, el arcángel Miguel a Daniel. Le dice estas palabras, le dice, entre otras, es por ir más rápido, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Se le aparece un ángel, el ángel pide ayuda a Miguel, hay una lucha y hay una oposición durante 21 días. Dios había respondido la oración a Daniel desde el primer momento en que la había pedido, pero el retraso del tiempo tenía que ver con la oposición del mundo, digamos, maléfico. Los ángeles caídos en oposición a los planes de Dios. Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo, siendo muy consciente de estos poderes, dice estas palabras a los efesios, le dicen: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fijaros cómo describe de una forma cuando menos misteriosa, pero la lucha que hay, que no es entre las personas, no es contra sangre, no es contra carne, es decir, no es contra personas, sino contra las huestes espirituales malignas. También tenemos que el hombre podemos usar nuestro libre albedrío para hacer el mal, y Dios puede permitirlo por un tiempo. Es decir, a lo mejor la respuesta a nuestra oración la tiene un hombre, y ese hombre, en su libre albedrío, puede estar haciendo el mal, o sencillamente no se está dando cuenta de las cosas, y eso es lo que hace que las cosas se retrasen. También hemos dicho cómo el Señor desea entrar en comunión con su pueblo, por eso nos alienta a que perseveremos en oración, a que conversemos prolongadamente con el Señor. Es una manera de hablar más con el Señor. Por último, y en la misma línea, el Señor le da un alto valor a nuestra vida en unidad con su corazón y de uno con otro, la comunión de nosotros y del Padre con nosotros. Entonces a veces está esperando dar una respuesta a una oración hasta que podamos estar en unidad de propósito con Él, en una misma actitud, en una unidad con humildad, con amor. Y ahí viene después la respuesta. Sin embargo, y con esto voy a terminar en esta noche, la combinación exacta de estos factores siempre será algo misterioso. Así que lo que sí debemos de hacer, hermanos y hermanas, es confiar en la sabia, amorosa dirección de Jesús respecto a la razón, por la cual la respuesta a las oraciones que están de acuerdo con la voluntad de Dios a veces tardan, o parecen incluso que no son respondidas. Esto nos lleva a muchas preguntas. ¿Por qué no todos los creyentes son sanados físicamente cuando se ora por ellos? ¿Por qué no se restaura un matrimonio de un cristiano con padres divorciados? ¿Por qué un miembro de la familia no sigue los caminos del Señor? Ahí podríamos seguir y seguir. ¿Por qué Dios no responde nuestras oraciones? Y esto nos lleva a que nos demos cuenta de que muchas personas abandonan demasiado rápido. Oran algunas veces, luego se desaniman y pasan a otras cosas en vez de perseverar. Así que, hermanos, os recuerdo, perseverar en la oración es que estemos insistiéndole continuamente a Dios en aquello que Él ya nos ha dado y que todavía promete que nos dará, y estar pidiéndole continuamente que manifieste la plena medida de cada bendición en lo natural. Hay un hombre muy famoso, George Muller. Él tenía un asilo de niños huérfanos, un orfanato, y se habla mucho de él cuando se habla del don de la fe. Tenía que alimentar a miles de niños en el siglo XVIII, y él oraba por las mañanas para que Dios proveyera el alimento de ese mismo día para miles de niños.
Y entonces de diferentes lugares de Londres, donde estaba el orfanato, de diferentes lugares de Londres, a este hombre pues le llegaban gente que le donaba comida. Y él veía sus oraciones respondidas. Había un miembro de su familia cercana que no seguía los caminos del Señor y él estuvo orando toda su vida por él. 40 años seguidos orando todos los días por él, para que esa persona pudiera tener una experiencia, un encuentro personal con Dios. Y murió. A los 2 años de morir, esa persona por la que había estado orando 40 años, finalmente tuvo un encuentro con el Señor. Esto nos habla de que a veces Dios permite en esos caminos misteriosos que no entendemos, no conocemos en esas profundidades los porqués. Sin embargo, este hombre recibió respuesta a una oración después 2 años de haber fallecido. No se sabe por qué, pero los 40 años que estuvo orando todos los días están ahí. Eso en la balanza, el peso es bastante grande. Ahí hay un peso enorme, tremendo. 40 años de oraciones diarias por una persona. Que Dios nos dé, hermanos, el don de la paciencia, el don de perseverar de esa manera y de que oremos todos los días hasta que veamos nuestras peticiones que son respondidas por el Señor. Amén. Ahora, hermanos, nos unimos con millones de cristianos en el mundo. Este es uno de los momentos que a mí personalmente más me gusta en el oficio vespertino, porque siento que me uno a millones de cristianos haciendo esta oración que Jesucristo, nuestro Maestro, que tiene palabras de vida eterna, nos enseñó a decir. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues hasta aquí llegamos en el día de hoy. Mañana continuaremos con otro tema. Vamos a comenzar a hablar, entramos en una segunda parte y vamos a entrar en profundizar en la oración intercesora. Ahora vamos a entrar en otras profundidades. Lo que hemos hablado hasta ahora ha sido un poquito, vamos a decir, el fundamento. Hemos puesto los cimientos para ahora comenzar a construir el edificio y ya empezar a hacer y entrar en detalles que todavía no hemos entrado. Y mañana vamos a iniciar una segunda parte de los temas que estamos hablando y vamos a estar compartiendo acerca de los secretos de la oración intercesora. Decía Andrew Murray, la oración abre el camino para que Dios mismo haga su obra en nosotros y a través de nosotros. Que nuestra obra capital como mensajeros de Dios sea la intercesión, porque con ella garantizamos que la presencia y el poder de Dios vaya con nosotros. Amén. Que sea así, que el Señor os bendiga, os guarde, os cuide y mañana, si Dios quiere, nos encontramos de nuevo aquí. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.